Por último, vamos a ver un ejercicio donde vamos a tener una fachada doble para ver cómo funcionaría la ventilación o el flujo de aire dentro de la fachada. Vamos a ver más adelante, cuando veamos las estrategias de calefacción pasiva o de enfriamiento pasivo, cómo se podría aplicar esto. Y justamente varios de sus ejercicios de la serie número 2 van a resolverse aplicando lo que estamos viendo en este ejercicio. Entonces tenemos una fachada doble con ventilación. Entonces vamos a empezar con el esquema general. Como siempre empezamos por esa parte. Y este esquema general se va a complicar un poco. Vamos a intentar hacerlo lo más claro posible, con el mayor espacio posible. Entonces vamos a hacerlo más grande de lo que lo solemos hacer. Y vamos a suponer que las dos paredes de nuestra fachada doble son transparentes, pero pueden ser también opacas, y que en medio vamos a tener aire. Cuando les expliqué de cómo funcionaba una ventana doble, dijimos que este aire iba a estar estancado, que no se iba a mover. Pero en este caso vamos a hacer que el aire se esté moviendo. Entonces va a haber de entrada una entrada de un flujo de aire, un flujo másico, que ese aire que está entrando va a tener una cierta temperatura. Y va a haber una salida de aire y ese aire que salga va a tener otra temperatura. La temperatura de entrada y la temperatura del aire que esté saliendo. Vamos a tener una temperatura exterior y una temperatura interior. Sabemos que va a haber convección en ambos lados, pero lo interesante es que ahora también va a haber convección en esta parte interna porque el aire se está moviendo y es importante tomarla en cuenta. Vamos a tener aquí cierta radiación, que va a ser un flujo de radiación, entonces puede ser radiación solar más radiación emitida, y esta pared va a tener una cierta absortividad y una cierta transmisividad. Y la segunda también va a tener otra absortividad y otra transmisividad que no necesariamente es igual que esta. Y estamos viendo un caso más general. Y va a haber un flujo de calor asociado que va a ser no realmente un flujo, sino que van a ser varios flujos que se van a ir combinando en diferentes partes. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de la radiación solar o de la radiación en general. Sabemos que para una pared vertical el flujo solar proyectado va a ser igual al flujo solar por el coseno de un ángulo alfa por el coseno de otro ángulo beta. Proyectamos dos veces porque estamos proyectando en el espacio. Que el flujo de radiación va a ser justamente la absortancia de la primera pared por alfa teta menos el flujo emitido, que no lo vamos a desarrollar, ya sabemos cómo es, pero aquí se puede complicar bastante más la ecuación. Vamos a tener luego, y vamos a ponerlo aquí en esta imagen, un flujo que va a estar atravesando esa primera pared, que va a ser phi tau 1, y otro que va a atravesar la segunda pared, que es phi tau 2. Entonces, si volvemos que cualquiera de estos taus sea igual a 0, se vuelve opaca la pared y estos flujos van a desaparecer. Y así podemos generalizar más el problema a diferentes situaciones. Entonces vamos a tener phi tau 1, que va a ser tau 1 por phi teta, y va a ser igual a 0 si el primer muro es opaco. Luego vamos a tener phi tau 2, que va a ser igual a tau 2 phi tau 1, que es igual entonces a tau 1 tau 2 phi teta. Y que va a ser 0 si el segundo muro es opaco. Es decir, si cualquiera de estas transmisibilidades es igual a 0. Ahora vamos a ver el esquema de resistencias térmicas y vamos a ver cómo se complica bastante la situación.
Entonces vamos dibujando la gran cantidad de resistencias que vamos a tener. Y vamos a tener una temperatura exterior, una temperatura de la superficie exterior 1, una temperatura de la superficie interior 1, y vamos a tener una temperatura de este aire que está fluyendo, que era algo que no teníamos con anterioridad cuando el aire estaba estancado. Entonces vamos a tener la temperatura del aire, vamos a tener la temperatura de la superficie exterior 2, la temperatura de la superficie interior 1 y la temperatura del aire interior. Entonces vamos a llamar aire exterior y vamos a ponerlo bien. La temperatura del aire interior y temperatura del aire exterior para no confundirnos. Entonces aquí arriba también vamos a ponerlo como tendría aquí, temperatura del aire exterior y temperatura del aire interior. Ahora, sabemos que en la primera superficie exterior va a estar incidiendo una radiación que va a ser la flujo radiativo, es decir, el flujo solar proyectado menos el flujo emitido. En la temperatura del aire o donde se encuentra el aire, vamos a estar perdiendo un cierto flujo que se va a estar transportando o puede estar entrando también, que va a ser el flujo del aire. Y justamente esto lo vamos a poder ver, por ejemplo, en el sistema de aislamiento térmico de la fachada ventilada. Cuando se calienta y entonces ese calor se está sacando por la flotabilidad de ese aire que es más caliente. Y en la segunda superficie, es decir, en esta parte, vamos a tener otro flujo que va a estar entrando, que va a ser el flujo tau 1 por la absortancia de la segunda superficie. Entonces va a ser alfa 2 tau 1 phi teta. Y el flujo radiativo sabemos que es alfa 1 phi teta menos flujo emitido. Entonces vemos que se empieza a complicar bastante más la situación. Vamos a tener en esta primera parte un flujo exterior y en la última parte vamos a tener un flujo interior. Por lo general nos va a interesar el flujo interior, pero bueno, puede cambiar de acuerdo a las condiciones del problema. Vamos a tener un tercer flujo entre estas dos, que le vamos a llamar el flujo 1, y un cuarto flujo, que va a ser el flujo número 2. Vamos a tener una resistencia superficial exterior y una resistencia superficial interior. Vamos a tener la resistencia de el muro 1 o la resistencia del vidrio 1 si es translúcido. Vamos a tener la resistencia del muro 2 o la resistencia del vidrio 2 si es translúcido. Y estas dos resistencias que tenemos aquí también van a ser resistencias superficiales. Entonces van a estar, vamos a llamarlas las resistencias del aire, porque las dos van a ser iguales, pero realmente van a estar ligadas a un H exterior. Entonces, y este H exterior va a ser, aquí lo vamos a poner, función del viento. Ajá. Que son resistencias superficiales debidas a la convección que estamos teniendo en esta parte interior. Entonces ya vemos que pues, es bastante más complejo, bastante más general el problema. Y de aquí pueden surgir varias situaciones interesantes. Para ser más exhaustivo, vamos a poner ese flujo que va a estar entrando a la habitación, que va a ser tau 1, tau 2, phi de teta. Si el último muro fuera opaco, como podría suceder en un muro trombe, esto desaparecería. Si realmente los dos muros son opacos, como podría suceder en una lámina ventilada con enfriamiento radiativo, tanto este flujo que está entrando desaparece como este flujo que está entrando desaparece. Y si tuviéramos una ventana doble, como no hay movimiento de aire, realmente
esto desaparece y también estas dos resistencias que son por convección interna van a desaparecer. Desde aquí podemos sacar casos particulares. Ahora, ya en este caso especial vamos a tener que agregar un paso extra que va a ser analizar el flujo térmico del aire. Como sabemos que no hay acumulación de aire en el interior, por balance, sabemos que el flujo de entrada va a tener que ser igual al flujo de salida para que no se esté acumulando absolutamente nada. Y lo vamos a llamar de manera general el flujo de aire. Y hemos visto en las presentaciones que el flujo por ventilación, que en este caso lo vamos a utilizar, va a ser un flujo másico por un calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces, si esto ya lo calculamos de acuerdo a nuestro caso particular, que queremos la densidad de flujo, vamos a tener que el flujo del aire va a ser el flujo másico del aire por el calor específico del aire por la temperatura de entrada del aire menos la temperatura de salida del aire. Aquí obviamente esto puede cambiar de acuerdo al signo entre el área de todo nuestro muro. Entonces, CA es el calor específico del aire y AM es el área del muro. Ahora sí ya podemos saltar a analizar las ecuaciones de flujo. El flujo exterior va a ser igual a la temperatura exterior menos la temperatura superficial exterior 1 entre la resistencia superficial exterior. El flujo 1, que es el que sigue, va a ser igual a la temperatura del aire menos la temperatura superficial exterior 2 entre la resistencia del aire. La podemos llamar resistencia del aire 1 si queremos que, por lo general van a ser iguales, pero si queremos distinguirlas podemos ponerle un subíndice a esas temperaturas, a esas resistencias, perdón. El flujo 2 va a ser igual a la temperatura del aire menos, perdón, aquí me estoy cometiendo un error, los estoy invirtiendo. Entonces tenemos que, este va a ser el flujo 2, si lo comparamos con cómo es nuestra esquema de resistencias térmicas. Por eso es importante tenerlo para saber que no estamos cometiendo un error al establecer nuestras ecuaciones. Entonces regreso al flujo 1, que va a ser la temperatura superficial exterior 1, por eso va encadenada, menos la temperatura del aire, que solamente hay una temperatura del aire, hay que quitar el subíndice, entre la resistencia del aire 1, y por eso aquí tendríamos la resistencia del aire 2. Y aquí se liga la temperatura del aire con la temperatura superficial exterior 2. Y ya por último tenemos el flujo interior, que es el que más nos va a interesar, que va a ser la temperatura superficial exterior 2. Bueno, aquí es temperatura superficial, sí es exterior, temperatura superficial exterior 2 menos la temperatura del aire interior, y aquí tenemos la temperatura del aire exterior. Para que nos quede más claro, temperatura del aire interior entre
Y aquí también, esta es la resistencia del aire 1 más la resistencia del muro 1. Es importante en este flujo número 1. Y en el flujo interior vamos a tener la resistencia del muro 2 más la resistencia superficial interior. Y ya tenemos nuestro sistema de 4 ecuaciones de flujo. Nos faltan ahora los balances de energía, que vamos a tener 3 balances de energía. Entonces vamos a tener que la radiación solar, que es alfa 1 teta, menos el flujo emitido, más el flujo exterior, va a ser igual al flujo 1. Sabemos que el flujo 1 va a ser igual al flujo del aire más el flujo 2. Y el flujo 2 más alfa 2, tau 1, es decir, el flujo que está absorbiendo la segunda pared, tiene que ser igual al flujo interior. Entonces tenemos 3 ecuaciones de balance. Tenemos 4 ecuaciones de flujo que nos van a hacer un sistema de 7 ecuaciones. Y ese sistema de 7 ecuaciones vamos a tener que resolver de acuerdo a las incógnitas que nos fije el problema, que por lo general va a ser ya sea el flujo interior o la temperatura del aire interior. Entonces, como hemos visto con la radiación de onda corta, vamos a tener que hacer varias sustituciones, varios despejes para poder llegar a lo que estamos buscando de acuerdo al problema particular que vamos a tener. Y así es como podemos resolver un problema donde tengamos muro con una lámina de aire interior y esa lámina de aire interior va a estar teniendo un flujo de aire que, como dijimos, va a suceder en los muros trombe, en las láminas ventiladas para enfriamiento radiativo y en las fachadas ventiladas en los sistemas de envolvente térmica.